Bien. Entonces comenzamos para terminar lo que vendría a ser el segmento humano que ya habíamos hecho, pero saben que siempre es bueno repasarlo con el positivo, ¿no? Entonces comenzamos con lo que vendría a ser la astrología de mano, ¿no? ¿Esto acá vendría a ser una vista anterior o posterior? Mira, ¿qué es esto? Esto es esto. Y sí. ¿Pisiforme lo veo adelante o atrás? ¿Pisiforme lo veo adelante o atrás? Adelante. Claro, adelante, mira, fíjate. No te olvides. ¿Quién se había insertado ahí? ¿Cubital anterior o no? Cubital anterior, claro. ¿Ves? Y te decía que el pisiforme era el único que articulaba, o sea, con un solo hueso, ¿verdad? ¿Ves? Con el piramidal. ¿Estás grabando? Sí. Ya. Bien, entonces ya ahí tenemos una histología, ¿no? Lo que vendría a ser esta acá, el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, grande y el ganchoso, ¿verdad? Bien. Entonces ahí en cuanto a la histología te están mencionando el escafoides, que ya sabemos que forma parte del piso de tabaquera anatómica, ¿no? Que habíamos visto que iba a agarrar tanto muñeca como mano, ¿verdad? Fractura más frecuente, ya sabes, bueno, en este caso ya sabemos que va a producir necrosis vascular. Y bueno, el dolor se va a producir más que todo cuando es la oposición del plural. Ahí se produce más el dolor. ¿Ya? En cuanto a, hablando del hueso que más se luxaba, ¿cuál era? El semilunar. Y decíamos que el semilunar, aparte de que digamos que se luxe, generalmente la luxación se va a dar de forma ventral o de forma palmar. Y ya habíamos hecho acá un corte transversal y habíamos visto ahí un túnel que se llama el túnel del carpo. Por ahí, ¿cuál es el contenido o el principal nervio? El nervio mediano. Entonces, por así, luxación anterior del semilunar te va a producir la lesión del nervio mediano en la mano. Eso ahí, tenlo en cuenta, ¿ya? Bueno, la fractura del pisiforme o ganchoso te va a producir la lesión del nervio ulnar. ¿Cómo también se le denomina el ulnar? Cubital, ¿no? Entonces, algo que sí me había olvidado mencionarte, o sea, si bien es cierto, ¿te acuerdas que te dije que a nivel más o menos del pisiforme el nervio cubital se divide en dos ramas, una rama superficial y una profunda, ¿verdad? Pero en la rama profunda específicamente va a venir y va a rodear la cabeza del ganchoso. O sea, el gancho tiene un ganchoso, bueno, tiene su gancho, prefiero no ganchoso. Ya, esa rama profunda va a venir y va a discurrir por acá. Viene aquí y empieza a rodear y va a dar ramas para todos los dedos. Porque sabemos que el nervio más importante en mano era el cubital. Entonces por eso te dice, ¿no? Lo que viene a ser fractura, ya sea del pisiforme o del ulnar, discúlpame, del pisiforme o del ganchoso, cualquiera de los dos, viene el ulnar, sus ramas se dividen en dos y la profunda viene por acá. Entonces si tú lesionas el ganchoso o lesionas el pisiforme, igualito vas a comprometer al nervio cubital. Y sabemos que la función más importante es en cuanto a lo que viene a ser motora, ¿no? Más que todo motora, porque es sensitiva, sí se reparte para los demás nervios. Bien, bueno, el trapecio también ya te había dicho, no tanto los escafoides como el trapecio van a conformar lo que viene a ser el piso de la tabaquera anatómica. Bueno, ahí también para que puedas revisar, ¿no? Lo que viene a ser la fractura de Bennett, que viene a comprometer el primer metacarpiano y la articulación trapecio-metacarpiano. La fractura del boxeador ya sabíamos que era... bueno, ahí te dice cuello del metacarpiano, pero en realidad, o sea, más específicamente es cuello de qué metacarpiano. Quinto, ¿no? Del quinto metacarpiano, que quizás se me olvidó. El quinto metacarpiano, cuando se dice boxeador, porque cuando metes un golpe, generalmente acá es la parte más, claro, la que haces con fuerza, pero si lo das mal y la fuerza cae sobre acá, es lo que vas a lesionar. Sí, exacto. Bueno, ahí le pasaré. No, espero que no les pase, ¿no? Que se pongan a estudiar una noche antes y digas cuando te has vuelto un experto anoche, ¿no? Bien, entonces decíamos que la mano iba a estar dividida en tres partes, ¿verdad? En lo que vendría a ser una región palmar media, en la región tenar y la hipotenar, ¿verdad? Entonces, y justamente decíamos que ¿quién es la que nos iba a dividir esos tres segmentos? La aponeurosis palmar media, ¿no? Que bueno, si te estás dando cuenta, en esa disección que han hecho se nota bastante claro, ¿verdad? Entonces yo te decía que esta aponeurosis iba a presentar esta aponeurosis palmar media, que era ¿de qué forma? Triangular, ¿verdad? Una forma triangular. Y te decía que más, que iba a ser continuación ¿de quién? ¿De qué tendón? ¿Mayor o menor? Menor. Palmar menor, ¿me acuerdas? El palmar menor viene y se continúa con la aponeurosis palmar media, ¿no?
Entonces acá te decía que sí iba a haber un arco superficial. Esto acá también iba, digamos, se puede decir, recubrir, o sea, solamente superficialmente, a lo que vienen a ser los tendones flexores, tanto comunes superficiales y profundos de los dedos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, aquí vamos a encontrar en la región palmar media, o sea, solamente bien en la región palmar media, ya no superficialmente, a lo que vienen a ser los nervios tanto mediano y cubital. ¿Qué más vamos a encontrar en la parte media? Los músculos lumbricales, que ya hemos visto justamente cuál era su acción, hacer esto acá. ¿Y quiénes más? Los interóseos palmares, ¿ya? Los interóseos palmares, ¿ya? Eso es entonces en cuanto a la región media, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, este es un dibujo del buen Frank Netter, ¿no? Que justamente acá estás viendo la aponeurosis palmar media que ha sido levantada, ¿no? Ahí te decía en forma triangular. ¿Te acuerdas que te decía que iba a presentar fascículos longitudinales y transversales, ¿no? Fascículos longitudinales y transversales. Y ahí que sería simplemente la continuación del tendón. O sea, esto acá, este tendón, que vendría a ser el tendón del palmar menor, ¿ya? Que si bien es cierto, también se le conoce como palmar largo, porque su tendón es más largo, ¿ya? Bien, entonces ahí pues podemos ver justamente, mira, acá ya estamos viendo, o sea, la continuación de muñeca. Por aquí, ¿qué cosa es esto? ¿Qué arteria? Cubital. Y está acá la arteria radial, ¿no? La arteria radial, y acá te están formando lo que es el canal del pulso. ¿Qué tendón será este? Ese tendón. Le dice, mira, tendón del flexor radial del carpo. O palmar. Está bien, es palmar corto, pero es palmar mayor. Palmar mayor. Y externamente, que no, acá no lo pone. Supinador largo o braquiorradial. Muy bien. Entonces viene y ya saben. Entonces acá obviamente va a ser anastomosis, estas ambas arterias que todavía ahorita lo vamos a ver, todavía no estamos diciendo arco superficial, nada por decirlo. Y acá tenemos entonces acá, esto acá que vienen a hacer, los tendones de quién? ¿De qué flexor? ¿Superficial o profundo? Superficial, tendón común, superficial de los dedos, ¿no? Y estas acá que vendrían a ser simplemente las vainas tendinosas o vainas sinoviales, que son las que van a recubrir a los tendones, para que justamente no haya roce ni fricción, ¿no? Esos acá que están aquí en medio, mira. Eso acá, ¿cómo se llama? Mira. Eso es, mira. Lumbricales. Esos son los músculos lumbricales, ¿no? Que se van a encontrar justamente en medio de ellos. En medio de los tendones. Y bueno, ya en un plano más profundo podríamos ver quizás a lo que vendría a ser, pues, el flexor común profundo del dedo, ¿no? Y mira, acá te decía justamente la importancia, ¿no? Acá, a nivel de la muñeca, ¿qué cosas se va a encontrar? El túnel del carpo. Y el contenido te decía, por dentro, ¿quién va a pasar? Mira, este nervio de acá, que es el nervio mediano, ¿no? El nervio mediano justamente por el medio, siempre viene por el medio, por debajo del tendón del palmar mayor y el palmar menor, ¿ya? Va a venir. Y este nervio mediano que va a empezar a brindar ramas, principalmente a qué región va a inervar, eminencia tenar, eminencia tenar. Entonces ahí están, ¿ves? Esos son los músculos tenares, y por acá los músculos hipotenares. Eso de ahí, entonces, eso es como una disección que se ha hecho entonces de la mano. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que viene a ser la región tenar. Entonces íbamos a tener dos planos en la región tenar. Un primer plano que va a estar conformado pues por el abductor corto del pulgar y por el flexor corto del pulgar, ¿no? Y el segundo plano pues por el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Pero siempre teniendo en cuenta que, yo te había dicho, ¿no? El plano más profundo iba a ser el aductor del pulgar. Pero ese iba a estar inervado por ¿quién? Por el nervio cubital, ¿no? O también llamado pulgar, ¿no? Entonces ahí te pones justamente en cuanto sensitiva la región tenar va a estar inervado por el nervio mediano. Sensitivo sí, normal. Motora, todos por el mediano, excepto ¿quién? El aductor del pulgar. No te olvides de esas excepciones porque son importantes, ¿ya? Entonces, ¿por qué te dice ahí que la lesión te da mano en simio? Por lo que yo te decía, ¿no? Que los simios generalmente, o sea, los simios no van a presentar esta eminencia tenar. Entonces, si tú te lesionas el nervio mediano, esta región tenar va a estar atrofiada. Es lo que les explicaba cuando hicimos fisio, ¿no? Que es simplemente la denervación, ¿no? La denervación de un grupo muscular que te va a causar atrofia, ¿no? Entonces, esto es atrofia y por eso se le llama mano en simio, porque tu mano se va a parecer bastante a un simio que no presenta la eminencia tenar. Entonces, lesión del nervio mediano te puede dar eso. Entonces, es en cuanto a la región tenar. En cuanto a la región hipotenar, te decía que igualmente también iba a presentar 4 músculos, pero el músculo más superficial, ¿te acuerdas cuál era? El palmar cutáneo, pero en este caso no tiene una función importante en la región hipotenar y tampoco en mano, ¿no?
Entonces, igualmente, primer y segundo plano, en un primer plano vamos a tener al abductor corto del meñique, ya sabemos que estamos en la parte más interna, flexor corto del meñique, y el segundo plano es el más profundo, el oponente del meñique, o sea, también hay un oponente del pulgar y hay un oponente del meñique, y motora y sensitivamente este sí va a estar inervado por el nervio ulnar o cubital, tanto en lo que viene a ser sensitivamente como motoramente, ¿ya? Entonces, decía entonces por eso es que es más importante él. Bien, ahora entonces vamos a hablar en sí específicamente de los lumbricales. Ya habíamos visto entonces, ¿no? Te decía que el primer y segundo lumbrical eran bi o unipeniformes. Primero y segundo, unipinnados o unipeniformes. Y el tercer y cuarto, bipinnados o bipeniformes. Teniendo en cuenta que el primer y segundo lumbrical iban a estar inervados por ¿quién? De afuera hacia adentro, por el mediano. Y el tercer y cuarto por el ulnar o cubital también, ¿no? Entonces decía, ¿no? ¿Qué cosa me iba a permitir los lumbricales? Mira, acá están, ¿no? Entonces este vendría a ser el primer y segundo, ¿no? Poniendo tu mano así. Primer y segundo lumbrical. ¿De dónde se están originando? ¿De quién? ¿Flexor qué? Profundo de los dedos. Mira, acá está pegado el hueso. No. No, pero entendamos como un profundo de los dedos. Y ahí estás viendo porque te decía que el profundo perforaba al superficial, ¿ves? Ese es superficial, ¿sí? ¿No? Con sus dos lengüetas, pero el profundo lo está perforando. Y de ahí, de ellos, no del hueso, de lo que vienen a ser los tendones, se va a originar los músculos lumbricales. Ahí están. Los dos primeros unipinnados y el tercer y cuarto bipinnados. ¿Esto acá inervado por quién? Estos dos. Y estos por el cubital. Ya está. La acción era, te decía, que pongan la mano en Z o simplemente que hagan la flexión de quién? De la articulación metacarpo falángica. Y van a permitir la extensión de la articulación interfalángica, tanto proximal como distal. Entonces hacen eso. Eso es. Puedes decir la mano en Z o simplemente que dices, hablas mucho, como un pato. Eso es lo que hacen entonces los músculos lumbricales. Ahí tenemos entonces los interocios palmares, ¿no? La misma gráfica te lo estaba explicando, ¿no? ¿Qué cosas van a hacer? ¿Aducción o abducción? ¿Acerca o aleja del eje medio? Acerca. Entonces, ¿qué hace? Aduce, ¿no? Aduce. Los interocios palmares son en número de 3 nada más. Y todos van a estar unipinnados, es decir, son unipeniformes. Entonces, ¿qué cosas hacen? Aducen o juntan los dedos hacia el eje medio. ¿Ya está? También, bueno, ahí flexionan las articulaciones metacarpofalángicas, flexionan las interfalángicas y todas ellas van a estar inervadas, tanto los interocios palmares como los dorsales. ¿Por qué nervios? Por el cubital o ulnar. Y los interocios dorsales querían la función contraria, ¿no? Es decir, abducir o alejar o separar los dedos, ¿no? ¿Ya está? Igualmente por el nervio cubital. Ya sabes, son un número de 4 a diferencia de los palmares y estos van a ser todos bipinnados, es decir, todos son bipeniformes. Interocios dorsales, bipeniformes. Interocios palmares, unipeniformes. Lumbricales, el primero y el segundo, unipeniformes, y el tercero y cuarto, bipeniformes. Eso aquí, bueno, algunas variaciones que se pueden presentar en cuanto a las vainas tendinosas, ¿no? Ya acá estás teniendo de lo que vienen a ser los cuatro flexores, ¿no? Y acá en medio tienes justamente los lumbricales. Pero se pueden dar algunas variaciones en cuanto a lo que vienen a ser las vainas tendinosas. Los músculos lumbricales se los están poniendo aquí en medio de cada vaina tendinosa. Pero lo que digo es la variación que hay. Esta es la variación común que hay, pero esta es la disposición usual que hay. Es decir, que esté fusionado lo que viene a ser la vaina común de los flexores, o también se le llama fuerza cubital, con lo que vendría a ser la vaina tendinosa de lo que vendría a ser el dedo meñique. Se puede juntar. O sea, es lo más normal, pero la variación más común que hay es que, disculpen, no era ahí, era acá, en lo que vendría a ser esa vaina de los flexores, que se pueda juntar con la del pulgar, y en este caso que se podría estar un poco separado. Pero igual, más o menos el nivel de la muñeca igualito van a estar juntos. Y acá también puede estar separados. O sea, la del pulgar es la que generalmente puede estar separada, y lo más usual es que se puedan fusionar. Bueno, ahí igualmente, ¿no? Lo que te ve puede ser los interocios palmares, dorsales, bueno, ya hemos visto todo eso ahí. Igual, los músculos umbilicales, ya hemos visto también esos de Netter. Y acá te puse justamente para que pudieras más o menos ver
Si bien es cierto, sabemos que los tendones, ¿no? Tanto del flexor común profundo como del superficial, están recorriendo lo que vienen a ser las falanges de los dedos. Estos aquí no van a estar simplemente unidos por la vaina sinovial, sino que van a presentar ligamentos también. Entonces ahí tenemos justamente en las porciones A y C, de lo que estamos viendo todo A, que vendrían a ser porciones anulares, y las porciones que son C, o sea C1, C2, todo eso, son las porciones cruciformes, por su misma disposición que tienen. O sea, son ligamentos que van a estar cruzados y acá simplemente anulares. Pero todos van a estar pegados al hueso. Y eso es justamente lo que me va a permitir que en todo el recorrido, pues esos tendones no estén flotando, no estén saliendo. Me lo van a mantener fijo y unido. Ahí, ¿ya? Y ahí tienes pues su vaina tendinosa que tienes ahí. Entonces ahí tienes, ¿ves? Acá arriba el tendón de los músculos flexores superficial y profundo. Superficial y profundo. Bien, ya te había dicho, entonces te había explicado eso también, ¿no? En muñeca vamos a encontrar los 4 tendones del flexor superficial, un número de 4, 2 arriba y 2 abajo, a manera de esto acá. Estos 2 en medio arriba y estos 2 de acá del lado abajo. Pero ya en mano lo vamos a encontrar en 4, que ya se han separado cada uno. Entonces es un corte que se está haciendo más profundo. Bien, lo mismo, acciones de lo que vienen a ser los flexores y todo ello, ¿no? Cómo se puede producir en lo que vienen a ser los dedos. Ahí estás viendo el tendón profundo que está perforando al superficial y me produce hacer justamente esos movimientos. Entonces es un corte transversal de lo que venía a ser mano, ¿no? Entonces ahí estamos viendo entonces justamente algún contenido que hay, ¿no? Ahí estamos viendo músculos lumbricales, ahí en medio. Estamos viendo también los tendones de los flexores, tanto profundo, superficial. Estamos viendo también lo que viene a ser, ya habíamos dibujado eso de acá, te decía que era un plano más profundo, el aductor del pulgar, ¿no? Y acá entonces en lo que viene a ser el compartimento interóseo vamos a tener a los músculos interóseos palmar y dorsal. Palmar y dorsal, ¿no? Todo esto cubital. ¿Ven? Incluye el seno. Todos son puro cubital. No hay ningún músculo ahí que es inervado por el mediano, salvo quizás los lumbricales en el primer y segundo lumbrical, ¿no? Pero todos los más cubital, amo y señor. Eso me estaba pasando cada rato, ¿no? A cada rato confundí el número con el fémur, sí, me pasa a mí, soy de esas personas. Bueno, entonces vamos a hablar entonces acerca de la arteria cubital o ulnar. Entonces, algunas ramas que te decía que iba a emitir en la muñeca y en mano, cúbito palmar, y más que todo, de las ramas que ella emite, o sea, de la arteria cubital, las que tienes que ver o tienes que darle preponderancia, va a ser las que te van a formar el arco palmar superficial. Entonces, en cuanto a lo que viene a ser el arco palmar superficial, bueno, vamos a tener justamente, o sea, en esta parte, es superficial. Decía que el arco palmar superficial iba a estar por encima de ¿qué tendones? Del flexor común profundo superficial de los dedos. Por encima de esos tendones se encuentra el arco palmar superficial. Entonces, esto va a presentar, pues, lo que vendría a ser, mejor dicho, quienes lo van a conformar, lo que vienen a ser las arterias cubitales, o sea, propiamente dicho, la arteria cubital y la rama de la radial, que es la radio palmar. Repito, cubital más radio palmar te forma el arco palmar superficial, que también lo había puesto en tu cuaderno. Entonces, esto acá te decía que iba a emitir ramas, ¿no? Lo que vendrían a ser 3 arterias interóseas o dígitopalmares comunes, que son esas que estás viendo acá. En número, bueno, serían, a ver, estas de acá, 1, 2 y 3. Estas de acá, sí, estas de acá principalmente. O sea, el arco comenzaría a partir de acá. Se les llama arterias dígitopalmares porque van a presentar justamente, o sea, van a presentar la irrigación para los dedos y toda la región palmar, ¿ya? Y van a recibir también a lo que vienen a ser a las arterias metacarpianas palmares, pero estas van a venir del arco profundo, que ahorita lo vamos a ver en una imagen cómo es que es anastomosa con estas arterias dígitopalmares, porque es anastomosa. En cuanto a las colaterales, bueno, claro, colaterales digitales o arterias digitales palmares propias son las que te estoy diciendo, ¿no? O sea, acá se le denomina arterias dígitopalmares nada más, porque esas todavía se encuentran en palma. Pero de ahí, cada una de ellas se divide en una rama, por ejemplo acá una rama interna para el meñique, una rama externa para el anular y así, ¿no? Para el dedo medio, para el dedo índice y, bueno, para él no, porque él tiene su propia arteria, que vamos a ver que viene de rama de radial, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el arco palmar superficial.
Bueno, ahí tenemos la arteria radial. Ya te había dicho, ¿no? Que en cuanto a lo que venía a ser su rama radiopalmar, iba a conformar también pues parte de lo que viene a ser el arco superficial, ¿no? La importancia, te decía, de la tabaquera anatómica, ¿no? Cuando te podías lesionar el escafoides o el trapecio, te iba a lesionar esta arteria que venía a hacerse posterior y de ahí iba a perforar el primer espacio interóseo, ¿no? Ramas también que tiene ahí, te decía, por ejemplo, la primera metacarpena dorsal, porque te decía que justamente iba a perforar a lo que viene a ser el primer espacio interóseo. Esta arteria, justamente como te digo que es del lado externo, la arteria radial va a ser la arteria más importante del pulgar, por eso se considera la principal del pulgar, ¿no? Una de sus ramas. Y como te dije, ¿no? Termina formando el arco palmar profundo. O sea, solamente su rama radiopalmar conforma lo que viene a ser el arco superficial. Pero propiamente dicho, así como te dije que el cubital formaba la parte de lo que viene a ser el arco superficial, propiamente también la radial termina formando el arco palmar profundo, ¿ya? Que esto lo vamos a ver. Bueno, eso es igualito, eso es de lo que viene a ser el superficial. Ya, acá está. Arco palmar profundo. Entonces, ¿quiénes lo van a formar? Lo que te decía, ¿no? Unión de las arterias, propiamente la radial, pero ahora ya va a ser con la rama de la cubital, que es la cubitopalmar. Y esas me van a formar el arco palmar profundo. Ramas van a tener las arterias metacarpianas palmares, que te dije que estas de acá, o sea, también llamadas interosas, que esas son las que se van a unir a las arterias digitales del arco superficial. Se unen y van a anastomosarse. También van a presentar ramas perforantes que se van a anastomosar con lo que vienen a ser las metacarpianas dorsales o el arco dorsal de la mano. A ver, acá te lo digo poner. Sí. Entonces, mira. ¿Eso de acá qué es? Cubital. Y eso es radial. La radial te dije que se hacía posteriormente, se está yendo por atrás, por atrás. Y esta radial propiamente dicha viene, o sea, perfora el primer espacio interóseo y continúa acá. Esto de acá de abajo es el arco palmar profundo. Esto de acá de abajo. Y lo que está encima es el arco superficial. Y mira, te decía, este arco palmar profundo está emitiendo ramas también, metacarpianas. ¿Ves? Para los metacarpos. Pero estas ramas metacarpianas que están yendo por debajo, mira, ¿con quién se anastomosan? Mira hacia dónde llegan. ¿Hacia dónde llegan? ¿Cómo se llaman esas arterias? Dígito palmares. Entonces el arco palmar profundo igualito va a anastomosarse y va a llegar a unirse con las arterias dígito palmares. ¿Quiénes me iban a conformar el arco palmar superficial? La unión de quiénes. Arteria cubital más radio palmar. Y el arco palmar profundo, arteria radial y cúbito palmar. Ojo, bien. Entonces eso en cuanto a lo que viene a ser. Sí. Baño. Y bueno, ahí tenemos entonces ahora lo que viene a ser el dorso de la mano, ¿no? El arco arterial dorsal del carpo, ¿no? Entonces esto va a estar conformado pues por dos arterias, ¿no? Esto no es tan difícil de recordar porque simplemente es una rama dorsal del carpo, tanto de rama de la arteria radial y una arteria dorsal también del cubital. Entonces ambas te van a emitir ramas dorsales y esas se unen y te van a formar el arco arterial dorsal de la mano. Van a recibir también a lo que vienen a ser las arterias interosas posteriores y va a originarte pues tres arterias interosas o metacarpenas dorsales para los tres metacarpos, y al igual que en la parte anterior también te va a originar tres arterias digitales dorsales, ¿no? Para lo que vienen a ser los dedos, ¿no? Estas acá van a estar por los espacios interóseos. Teniendo en cuenta que el primer espacio interóseo o metacarpena dorsal nace de quién, te decía siempre de la radial, ¿no? El primero siempre con respecto al pulgar, entonces más importante siempre va a ser la arteria radial. Bien, igualito ahí estás viendo también entonces un esquema de la parte dorsal de la mano, ¿no? Y ahí estás viendo entonces las ramas que está emitiendo, ¿no? Un dibujo de netra. Y mira, ahí también vemos entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, pero ¿cómo se llama todo esto? Una banquera, no te olvides, ¿no? Y ahí, claro, tenemos el arteria radial. Por eso te decía que ahí emitía ramas, mira, para el pulgar. Y acá, ¿qué está emitiendo? Su rama dorsal del carpo. ¿Ya? Su rama dorsal del carpo. ¿Pasa o no te pasa? Como rojas. Sí. Se supone que si es estudio superior derecho, también se hace, pero...
Ya bueno, y ahí está entonces lo que viene a ser pues la parte sensitiva, ¿no? Ahí está la parte sensitiva, ¿no? Entonces, todo, o sea, esa es una visión palmar, porque te dije que no lo había puesto en dibujo, ¿no? Eso va a ser inervado propiamente por ¿quién? Por el nervio mediano. Por el nervio mediano. Si te das cuenta, la región hipotenar, o sea, ese es un dibujo de Netter, el libro Netter. Propiamente toda la región, mejor dicho, tenar, no está inervado propiamente por el mediano. Son variaciones, o sea, no es que esto es como digo a manera de esquema, porque no es como que, pucha, sí, exactamente el límite es acá en este cuadradito acá, no, puede llegar hasta acá, qué sé yo, ¿no? Pero ya sabes que esto de acá decía que toda la mitad anterior del antebrazo iba a estar inervado sensitivamente por el nervio músculo cutáneo, o también llamado cutáneo antebraquial externo o lateral, ¿no? Y acá por el braquial cutáneo medial o interno, ¿no? Este acá. Interno, externo, ¿no? Esta parte así por todo lo que viene a ser, ¿no? Mira. Siempre, para cuando veas la inervación de la mano, acuérdate siempre del dedo de aquí. ¿Cómo se llama este dedo? Anular. El anular. El dedo anular no va a recibir inervación propia de un solo nervio. Mitad. Mitad para el mediano y mitad para el cubital. Obviamente la mitad interna para el cubital y la mitad externa para el mediano. Entonces, ya sabes, obviamente toda la región hipotenar, sí, sensitivamente por el cubital. Acá por el mediano. Y acá tienes una parte, mira, para el nervio radial. O sea, una pequeña parte de la eminencia tenar está dado para el nervio radial, hablando sensitivamente. Eso es hablando de la vista anterior o palmar. Pero en la parte posterior cambia, ojo. ¿Me estás viendo? En la parte posterior, sí, ya decíamos que mediano era esto y esto, ¿no? Esos tres eran medianos. Y de esta cara, mitad. Ya, ahora voltea. ¿Sigue siendo? Bueno, ahora no, pues ahora se continúa igualito. Mediano. Pero, ¿qué pasó? Claro, también es mitad. Pero no está llegando en ninguno de los tres dedos de aquí, no está llegando a todos los dedos. Solamente, más o menos se dice que hasta la base, por ahí, de la falange media. ¿Ya? Más o menos a esa base, hasta ahí nada más llega. Porque de ahí para abajo, vamos a tener... ¿Para quién? Mira, esto está por radial. Radial. En medio es radial. Estoy en medio es radial. Acá, músculo cutáneo. Y acá, el antebraquial cutáneo interno o mediano. Ajá. Entonces ya siempre igual se va a respetar entonces que la parte interna también posterior va a estar para el cubital. Todo esto para el cubital. Todo esto es el cubital. Acá también se mantiene que el anular mitad superior externa para el mediano, mitad superior interna para el cubital, ¿ya? Pero siempre acuérdate que entonces que ya a partir de la mitad del dedo va a ser para el cubital. En cambio acá del cubital solamente era de la mitad de aquí, del cuarto metacarpiano. En cambio aquí posterior es mitad. ¿Ves? Mitad para quién? Para el cubital, pero mitad ya no para el mediano, sino para el radial, ¿ya? Eso es entonces sensitivamente hablando, ¿ya? Sensibilidad de la mano. Bien, ¿te acuerdas de eso, no? ¿Sí? Lesión de qué nervio? Radial, ¿no? Ojo, ya te había dicho también por lo que vienes a... ¿Te acuerdas del arco de Froche? ¿El arco de Froche te acuerdas? A ver, pregunto. El nervio radial presentaba dos ramas, una rama anterior o sensitiva y una rama posterior, que era motora. También se llama el nervio íntero, o sea, posterior. ¿A qué músculo tenía que perforar ese nervio, la rama posterior? Supinador corto. La arcada de Froche es parte del supinador corto. Dice que presenta como un tipo de canal. Y por ahí tenía que discurrir el nervio radial, específicamente lo que viene a ser la rama profunda. Por eso te lo ponen ahí, ¿no? Arcada de Froche. Tener en cuenta con ese canal, porque también te podría lesionar lo que viene a ser, por ejemplo, por compartimiento, o sea, atrapamiento compartimental. O tortura simplemente de ese nervio. Niveles de lesión, pues puede ser fractura de húmero, sí puede ser fractura de húmero, o sea, ya sabemos, ¿no? Canal de torsión, ¿verdad? Canal de torsión, el tercio medio, o la diáfisis, todo eso es lo mismo, ¿no? ¿Y por qué se llama compresión en la noche de bodas? ¿Por qué? Ya, escucha, no solamente se le llama así, escucha, no solamente se le llama compresión en la noche de bodas, sino también se las hace bastante con los borrachitos. ¿Por qué?
A ver, pongámosle, no, voy a ponerlo como si fuera uno, ¿eh? Y ojo, ya les voy adelantando esto. Un signo también que también digamos es importante, escúchame, un signo que también es importante con respecto a esto, vendría a ser, no solamente te puede comprometer a lo que viene a ser el nervio radial, sino también te podría comprometer al nervio mediano. ¿Por qué? Porque cuando a veces las personas se pueden tomar en las fiestas y qué sé yo, a veces cuando están en las sillas, ellos se quedan dormidos en su posición, así. Se quedan, así se quedan echados. Entonces, ¿qué cosa estás comprimiendo? O sea, si te quedas de esta manera, mira, peor, ¿no? Ahí sí directamente aquí. Parte posterior, directamente aquí estás comprimiendo. Canal de torsión, parte posterior de húmero, radial. Directamente lo comprimes. Peor si todavía le metes tu cabeza. Te quedas ahí. Y al día siguiente cuando te levantas, pucha, no puedes mover nada. ¿Qué pasa? Dices, ¿qué pasa? Y generalmente le pasa. Por eso se le llama conversión de la noche de bodas, porque se dice que la noche de bodas generalmente es donde se festeja más y todo. Pero, ¿y qué pasa? Por eso te digo qué pasa también, porque podrías lesionar el nervio mediano, porque puede ser así o puede ser así. Canal bicipital interno. ¿Quién pasa? Mediano. No te olvides. Canal bicipital interno, nervio mediano. Te decía que era el paquete vascular-nervioso. Entonces te quedas ahí, mira. Entonces, ¿qué pasa? Si ahí está lesionando el nervio mediano, pregunto, ¿tendrás o no tendrás mano encima? Sí. Por eso es que a los que son a veces se considera como, no es algo que está en los libros, pero yo he visto que los doctores cuando quieren ver, por ejemplo, ver si alguien padece de cirrosis o algún problema relacionado al hígado, le miran la mano. Yo no sabía eso. Le miran la mano para ver si está atrofiado o no está atrofiado su eminencia. Y ven y dicen, ya, entonces ya les da una pista ya. La persona puede ser alcohólico. Pasa, yo mismo lo he comprobado. No lo creía hasta el año pasado, cuando me encontré con un caso. Tienen atrofia. Nos pueden comprometer de cualquiera. Y ya sabes, te decían, entonces la rama profunda del nervio radial, ¿a quién te iba a enervar? A todos los músculos, flexores o extensores, parte posterior, extensores. Y entonces si vas a lesionar entonces el nervio radial, ¿quién gana? Los flexores. Por eso se le llama mano caída, mano en péndulo o mano en... Mano triste. Bien, y agarra el cubito, ¿no? Agarra el cubito, ¿no? Garra. Mano en garra, ¿no? Parálisis anterior. No, eso no era, discúlpame. Vale. Esta era, ya está, que me había pasado, eso era, agarra el cubito, ahora sí, ahí está el cubo. Pensaba que era la misma época, pero sí. Ya, entonces vamos a hablar entonces, primero parálisis del nervio mediano. ¿Por qué también se le llama al nervio mediano su parálisis o su lesión del nervio mediano? ¿Por qué se le llama mano predicador? Por eso, pues mira. Entonces te decía, el nervio mediano, bueno, mano predicador, dice fractura supracondilia del húmero, o sea, puede ser justamente cóndilo, es externo o interno. Epicóndilo es externo, ¿ya? Entonces, bueno, pero en realidad más que todo, escúchame, lo que vendría a ser o sea, ¿por qué le dicen supracondilia del húmero? Porque, o sea, te están diciendo, digamos, la fractura, pero a nivel, digamos, transversal. Es una fractura que va a comprometer casi todo. Ahí sí te podría lesionar. O sí, algunos dicen a nivel del codo. Nervio mediano era el nervio más importante ¿en qué? O sea, en región anterior o posterior de antebrazo. Anterior, ¿no? Nervio, lo que viene a ser anterior. Bueno, ya te había explicado lo de la mano en simio, ¿verdad? Te había explicado lo de la mano en simio. Entonces, a ver si tendría sentido. A ver, claro. Esto es interno, esto es externo. Claro. Entonces yo digo, si esto es en la parte interna y esto es en la parte externa, pregunto. Si vas a lesionar al mediano, es flexor, ¿verdad? Es flexor. Sí. ¿Vas a poder flexionar los dedos? No. Decíamos que más importante quiénes eran, o sea, más que todo la parte interna era para quién, para el cubital. Pero la parte externa, para el mediano, ¿no? Entonces, el flexor común superficial de los dedos, ¿por quién está inervado? Por el mediano.
Y el flexor común profundo, dos internos para el cubital y dos externos para el mediano, ¿verdad? Entonces, pregunto, si te lesionas el mediano, ¿quiénes son los únicos nervios que se van a poder, o sea, los únicos fascículos que se van a poder contraer o que van a poder flexionar? Los que están inervados por el cubital, porque el mediano te lo han lesionado. ¿Y quiénes son los que se contraen entonces? Los dos internos, que están inervados por el cubital. ¿Y cómo queda tu mano? Así. Por eso es que le llaman mano en predicador. Cuando agarra el cura y te empieza a hacer así, ¿no? O la chinada, o el agua bendita, lo que sea. ¿Qué hace tu mano, no? Así. Puede, en este caso estás viendo dos y que te puede jalar un poco el tercero, pero más que todo queda así. ¿Ves? Eso más que todo viene a ser para lo de la mano en simio. Esa es la atrofia de la región tenar, o eminencia tenar. Pero tu mano queda así, ¿no? Como decir, bueno, así, ¿no? Mano en predicador. Por eso mano en predicador, lesión de qué nervio? Del nervio mediano. Esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación. Y lo que te decía entonces es la lesión del nervio, una ulnar o cubital, que se le va a llamar la mano en garra. Así. Ah. Pero la mano en garra es más, se nota más porque tu mano va a quedar así, pues, como si fuera justamente una garra. Por eso le dicen agarra el cubito, agarra el cubito. Bueno, esos simplemente son ramos sensitivos. Esos son ramos sensitivos. Se puede dar, ¿por qué? Por ejemplo, por fractura del olecranon. Porque acuérdate que por el canal epitrócleo olecraneano es que está pasando el nervio cubital. Fractura de la epitróclea también. Lo que vendría a ser lesión a nivel del canal epitrócleo olecraneano, como ahorita te estaba diciendo. Te decía justamente, pues, parestesia, lo que viene a ser la región hipotenar, todo el quinto dedo o el quinto metacarpiano y también borde lateral del cuarto dedo. Dificultad para separar o juntar los dedos. ¿Por qué? Porque el nervio cubital va a inervar los músculos internos. O sea, ¿vas a poder hacer esto? ¿Vas a poder hacer esto? Ninguno de los dos. Vas a presentar bastante dificultad. Dependiendo hasta qué nivel lo hayas lesionado. Dificultad también para aducir lo que viene a ser el pulgar. Aducir. ¿Por qué? ¿Por qué hay dificultad para aducir el pulgar? El aductor del pulgar está inervado, ¿por qué? Por el nervio cubital. Y eso se le llama, yo te dije esto, ¿no? Signo de from. Entonces en este caso sería el signo positivo, ¿ya? Signo positivo. Entonces hasta ahí, muchachos, hemos acabado con lo que viene a ser. ¿Qué? No. Miembro superior. ¿Qué fue el banco? ¿Qué fue? Tarde. Todo bien. ¿Todo bien entonces? No sé, vamos. Ya, Sí. por dos. Que no diga la respuesta. A ver, dice 1. ¿Cuáles son los músculos que forman la pared posterior de la axila? A ver. Pectoral. Nada que ver, ¿no? Cerrato. Subclavio, ¿crees? Posterior. No creo, ¿ah? Cerrato mayor y redondo mayor. A ver. Cerrato mayor y redondo mayor. Cerrato mayor y redondo mayor. Cerrato mayor. Redondo. Sí, a ver, pero también tienes ahí el gran dorsal Sí, ese era y el redondo mayor. Esa es la respuesta, es el gran dorsal. Sí, ajá. Es el gran dorsal. El dorsal y el redondo mayor van a formarte pared posterior. Obviamente con lo que viene a ser la cara anterior de la escápula, ¿no? Pero en este caso solamente están hablando de músculos nada más. Entonces sería la C. El dorsal, gran dorsal o dorsal ancho y el redondo mayor. 2. Dice, del contenido de la axila, ¿cuál es la estructura que se ocupa la posición anterior? Ya, siempre, yo te voy a decir, la respuesta está en que digas quién es más superficial. O sea, es decir, anterior o superficial, en este caso va a ser lo mismo. Va a ser la vena axilar. No sé si hay una, no tengo una imagen ahí. Pero siempre la vena va a estar por delante de la arteria va a estar más profunda. Entonces, cuando discurren todo, inclusive te podrías dar cuenta porque te decía, ¿no? ¿Quiénes discurren en la vena axilar? La basílica y la cefálica, y esas están superficiales, vienen acá. Entonces, no creo que va a estar primero la arteria y más profunda la vena se va a meter hasta adentro, ¿no? Porque más importante es proteger a la arteria que la vena, ¿no? Lo sacas un poquito por lo. Entonces, más anterior se va a encontrar ¿quién? La vena axilar. ¿Ya? Vena axilar. 3. Dice, ¿dónde se encuentran ubicados los ganglios de Rotter? ¿Te lo dije, creo? Los ganglios de Rotter también se les denominaba ganglios interpectorales. O sea, se van a encontrar, a ver, delante del pectoral menor, ajá, y por detrás del pectoral mayor.
delante del pectoral, entonces sería la clave C. ¿Qué estructura se encuentra en el surco deltopectoral? Ajá. Cefálica. A ver, cefálica y basílica. ¿La cefálica era externa o interna? Entonces es la cefálica. Ajá. Es la vena cefálica. ¿No está? Sí, sí está. Ya. 5. ¿Qué estructura anatómica determina las porciones de la arteria axilar? Ah, ya. Eso sí no te lo había dicho. Eso es el músculo pectoral menor. Se dice que quienes determinan las porciones de la arteria axilar, o sea, tiene su arteria axilar, la arteria axilar que va del vértice de la axila hacia lo que viene a ser el borde inferior del redondo mayor o del pectoral mayor, como quieras. ¿Te acuerdas cuando te ponía que el pectoral menor tenía, primero venía el músculo subclavio, te hacía una vaina, de ahí la vaina del pectoral menor, y de ahí otra vaina, el ligamento, venía el ligamento, me acuerdo, de la axila, que era el aponeurosio profundo. Pero te presentabas 3 porciones. Esas 3 porciones, o sea, ese pectoral menor es el que te va a delimitar, pues, lo que viene a ser la arteria axilar en una región o porción suprapectoral, en una pectoral y en una infrapectoral, en 3 porciones. Simplemente es como para que puedas delimitar las porciones. ¿Ya? Entonces ahí sería músculo pectoral menor. 6. Dice, ¿qué parte del plexo braquial se encuentran ubicados en la axila? Ya, a ver. No tampoco. Pon ahí, cordones es lo mismo que troncos secundarios. Y eso es lo que está. Cordones es lo mismo que troncos secundarios. Ahí tendría que ser entonces cordones. Los cordones se van a encontrar. 7. ¿Cuál es la estructura nerviosa lesionada que origina la parálisis de... Ah, ya. Parálisis de Ehlers-Danlos. ¿Ah? Tronco superior. Muy bien, tronco superior. Sería tronco primario superior. Ajá. Y la mano impropina disimulada o del camarero se presenta cuando hay lesión de qué raíces. Pregunto, ¿la mano impropina disimulada del camarero no es lo mismo que Ehlers-Danlos? Es Ehlers-Danlos, pues. Realmente que es un nombre coloquial que le ponen. Por lo tanto, pregunto, ¿raíces de quién será? C5 y C6. C5 y C6 porque son las dos primeras raíces. Muy bien. 9. Ajá, tronco inferior, ¿no? El clunque de Jering, ¿no? ¿Qué raíces serían? Si te hubieran preguntado. C8 y T1. O D1, que es lo mismo. Muy bien. 10. ¿Cuál es el nervio que tiene mayor compromiso en el síndrome de Clunke? Si estamos hablando de las raíces inferiores. Cubi. No te olvides. O en este caso sería ulnar, ¿no? Ulnar es el nervio más comprometido en la lesión de Clunke, ¿no? Es tronco primario inferior, ¿no? 11. ¿Cuál es el nervio lesionado y el músculo comprometido en la escápula alada? Torácico largo, muy bien. ¿Y el músculo? El serrato anterior, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería? La B, ¿no? La B, torácico largo y serrato anterior. Torácico largo también llamado... Charles Bell, muy bien, Charles Bell, no te olvides, ¿no? Charles Bell o nervio torácico. Estrellita. 12. ¿Cuál es el único grupo ganglionar haya rayos? Hepático menor superior y gran parte de la glándula mamaria. Ya, ahí tiene que ser. Ahí es el apical. Eso no te lo había puesto porque eso se ve más que todo en seminarios, cuando te hablan de ganglios y de drenaje linfático. Creo que sí lo tenía por acá, porque hay un grupo que recibe de todos los demás grupos ganglionares. Es el apical, ¿ya? Ahí es el apical. Que es el que se encuentra más superior. Solamente para consultar. Uy, no está. Yo lo borré.
Sí, está bien. Apical. Dice, claro, si quieres puedes anotar ahí, te dicto, el apical, porque esto es de grupos ganglionares del nivel superior. Grupo apical se ubica en el vértice de la axila. El grupo apical, grupo ganglionar apical, se encuentra en el vértice de la axila. Puedes poner ahí, coma, último grupo ganglionar, es el último grupo ganglionar que recibe a todos los demás grupos, y que lo drena hacia el cuello. Entonces ahí sería apical, ¿ya? Que se va a encontrar en el vértice de la axila. 13. Se está repitiendo, o sea, no, mejor dicho no se repite, sino que es la que igualito se va a diferenciar. ¿Cuál es la estructura anatómica que determina los niveles ganglionares de la axila? Igualito, así como te determina las porciones de la arteria axilar, sería el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor también te va a determinar los niveles de los grupos ganglionares, ¿ya? Pectoral menor, acuérdate de eso, importante. Pectoral menor te divide porciones de la arteria axilar y también te va a determinar los niveles de los grupos ganglionares. Entonces, en la 13, la alternativa C. 14. A ver, en la cirugía radical de cáncer de mama, ¿cuál es el músculo que es probable que se extirpe? Sí, también es el pectoral menor. Así es, por lo que está más profundo. 15. ¿Qué arteria no es considerada rama de la arteria axilar? Torácica lateral. La braquial. Es la braquial, porque la braquial no es rama, es continuación. La torácica lateral sí está, o mamar externa. Sí, esa es rama de la axilar. Se recuerda que se les puso también. No te olvides, una cosa es decir rama, otra cosa es decir continuación. ¿Ya? Entonces, simplemente, ¿quién te iba a delimitar quién te iba a limitar entre lo que viene a ser la arteria axilar y la arteria braquial o humeral? Simplemente es un límite. El borde inferior del pectoral mayor, o del redondo mayor, como quieras. O del dorsal ancho, inclusive otros. Porque los tres están en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces ahí sería la A. ¿Qué músculo no es parte de los músculos intrínsecos de la región subescapular? No, disculpen, de la región escapular. A ver, está bien. Ahora hay solo uno ahí. No es región subescapular, es región escapular. No, el deltoides, mira, en este caso si te fijas, inclusive hasta el mismo deltoides sí lo podríamos considerar. Claro, el subescapular, ¿por qué? Porque está en la parte anterior de la escápula. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El subescapular forma parte de ¿quién? Del manguito de los rotadores. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran los manguitos de los rotadores? Supra, espinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, ¿verdad? Pero el subescapular está en la parte anterior o cara anterior, en la fosa subescapular. Cuando hablamos de región escapular, solo es parte posterior, nada más. ¿Ya? Entonces sería el músculo subescapular. 2. ¿Qué músculo no forma parte del manguito de los rotadores? El redondo mayor jamás, ¿no? Jamás. Bien. 3. ¿Cuál es el músculo que forma parte del manguito de los rotadores, pero que no realiza la función de rotación? No realiza la función de rotación. El que más se lesiona. El que más se lesiona. El que inicia la abducción del brazo en 15 grados nada más. Supraespinoso, pues. Porque supraespinoso ¿dónde se inserta? En la faceta o en la parte superior del troquíter, ¿no? Sí, del troquíter.
Porque me estoy confundiendo con trocánter, bueno, ahora. Ya, bueno. Ya, entonces en la faceta superior, ¿verdad? Entonces, decía, ¿no? Cuando ese de ahí se contrae, solamente lo que haces es abducir un poquito el brazo. ¿Y quién te ayuda a que esté en 90 grados? El deltoide, ¿verdad? Pero este pues jamás te va a hacer rotación, porque para que hagas rotación, o bien tienes que encontrarte adelante, como el supraescapular, o bien hacia atrás, como el infra y el redondo dominador. Entonces ahí puede hacer rotación medial, rotación medial. Pero el supraespinoso no, pues. ¿Ven? Entonces ahí sería supraespinoso. 4. En el síndrome del hombro doloroso, ¿cuál es el músculo que con mayor frecuencia se lesiona? Músculo que con mayor frecuencia se lesiona, dice, ¿no? A ver. Es el supraespinoso también. Sí, también es el supraespinoso. Sí, también es el supraespinoso. 6. ¿Cuál es el nervio que se encuentra allá? Cuadrilátero húmero tricipital. A ver. Circunflejo o axilar. Cuadrilátero húmero tricipital. Y en el triángulo húmero tricipital, radial. No te olvides. Cuadrilátero húmero tricipital es el que está más superior. Y por ahí entraba la arteria circunflejo, arteria axilar, y arteria y vena circunfleja, parte posterior, ¿no? La parte posterior. 7. ¿Cuál es el contenido del triángulo homotricipital? Ya. Ahí no es húmero tricipital, es homotricipital, que también había. Ahí tendría que ser la... sí, es la arteria circunfleja. Es la arteria circunfleja, circunfleja escapular. Es la arteria circunfleja escapular. Rama de la arteria escapular. ¿Ya? Circunfleja escapular sería la alternativa ID. ¿Ya? Ese sería el único contenido que tendría. No sé si se lo llegué a decir. Pero solamente sería la arteria circunfleja escapular. Que no, ojo, no lo vayas a confundir con la arteria circunfleja de rama del axilar. No te vayas a confundir, no es lo mismo. ¿Ya? Arteria circunfleja escapular, que era una rama que rodeaba simplemente la parte posterior de la escápula. ¿Ya? Claro, de la escapular inferior. Muy bien. 8. ¿Qué articulación del miembro superior es poliaxial? Entonces, a las poliaxiales, ¿cómo también le llamamos? Enartrosis. Poliaxial, no te olvides. La glenohumeral, ¿no? Puedo hacer todo tipo de movimiento. Eso es la glenohumeral. 9. ¿En qué patología se presenta el signo de la tecla de piano? A ver. ¿Cómo? Luxación acromioclavicular. Tu clavícula se separa, ¿no? Como tecla, ¿no? Tecla de piano. La tecla de piano, ¿ah? Número 9, entonces sería luxación acromioclavicular. La 9. La clave C. ¿Ya? La clave C. 10. ¿Qué nervio se compromete en la luxación del hombro o cuál es la limitación funcional? Luxación de hombro. A ver, ponte a pensar un poquito. Canta tu hombro y se luxa. ¿A qué nervio crees que comprometa? Axilar, porque es el que está más cerca, está en cuello, ¿sí? No está en cuello. Entonces, axilar. ¿Y qué te va entonces a limitar? La abducción. Porque ¿a qué músculo lesionarías? Por ende, deltoides. No puedes. Por ahí también, algo que también podría, digamos, tener en cuenta es que no solamente luxación, y por cierto, hay varios tipos de luxación, pero la luxación más frecuente del hombro es anterior, o sea, mejor dicho yo, antero-interno, porque esto se luxa, o sea, se sale, se va hacia adelante e internamente. Luxación antero-interna es la más frecuente de luxación del hombro. Y otra cosa que también te podría lesionar el nervio circunflejo es el mal uso de las muletas. Las personas que usan muletas, donde entra acá, el mal uso de las muletas, cuando no saben usar las muletas, también te puede lesionar el nervio axilar, ¿ya? O nervio circunflejo. 11. ¿En qué patología se observa el signo de la charretera? Signo de la charretera, a ver. No. Esta sí creo. Esta no. No. Es luxofractura del húmero. No, discúlpame. No. ¿Charretera qué cosa es? A ver, no. Estoy hablando mal. ¿Charretera qué cosa es? Claro, pero está caído, ¿no? Está caído. Entonces, eso se vería en... luxación de clavícula. Creo que es luxación de clavícula.
si está caído. Sí, sí, disculpe, sí. Lo estaba confundiendo con... Hay una posición que cuando tú te fracturas el húmero, o sea, cuando te quedas así y te vendan y te ponen ahí, había una posición, no me acuerdo cómo se le llamaba. Pero averigüen. Es una posición cuando te fracturas el húmero. ¿Ya? Ahí sería, entonces sí, está bien, es la luxación de la clavícula. ¿Ya? La luxación de la clavícula te va a dar la charretera, ¿ya? El signo de la charretera. Está bien. Nervio motor más importante en la región braquial anterior. Aviva vos, pues. Músculo cutáneo, ¿sí o no? ¿A quién es inerva? Ya, a ver, ¿quién es? Pues? Son 3 músculos. Bíceps braquial, córaco braquial y braquial anterior. ¿No? Ya está. ¿Qué limitación funcional tendrá el codo si se lesiona el nervio motor del compartimiento braquial anterior? A ver. Flexión. Sí, flexión. Exactamente, porque si está lesionando, claro, estás lesionando, dice, ¿no? Nervio motor. ¿Cuál es el nervio motor del compartimiento braquial anterior? El músculo cutáneo, pues. Es el más importante, lo decía, ¿no? En brazo, ¿quién es el más importante en el compartimento anterior? Músculo cutáneo. El más importante en compartimento posterior, radial. El más importante en antebrazo, compartimento anterior, mediano. El más importante en posterior, radial. La rama posterior o interosea posterior. Entonces, ¿qué dificultad va a tener si estás lesionando, o sea, el nervio músculo cutáneo? Ni el braquial anterior, ni el bíceps braquial. ¿No puedes hacer flexión? Vas a presentar esta limitación. Flexión. 3. Paciente con fractura del tercio medio o canal de torsión. Ya, ¿tú ves escuchas canal de torsión? ¿En qué posición ya? Bueno, ya. Ya sé que voy a lesionar al radial. De hecho, voy a lesionar al radial. La pregunta es, ¿en qué posición se encontrará la mano? Dice, a ver, ¿en qué posición se encontrará la mano? La mano. A ver, si digo voy a lesionar el húmero, claro, voy a lesionar el radial, ¿son extensores o flexores? Extensores, pero como lo he lesionado, ¿cómo va a estar? Flexionado. Va a estar flexionada tu mano. ¿Ya está? 4. ¿Qué músculo es atravesado por el nervio músculo cutáneo? Ya está, mejor codo. ¿Qué nervio se encuentra en el brazo y no brinda ninguna función? Te decía que en brazo hay 2 nervios que solamente van a estar de paso. El mediano y el cubital. ¿Ya? Ahí no hay cubital, pero hay mediano. El mediano solamente está de paso, nada más, no brinda ninguna función. 6. ¿Cuál es el músculo considerado como iniciador de la abducción del brazo? Solo inicia. Supraespinoso, 15 grados, no te olvides. El que inicia, el que termina, el deltoides. Ya está. Supraespinoso. Ese es el dorsal. No, o trapecio, disculpa, el trapecio, ese es el trapecio. ¿Cuál es el nervio mixto que se encuentra ubicado en el brazo posterior? Le dicen nervio mixto porque tiene función sensitiva y función motora. Pero ¿cuál es el único nervio que está en la región posterior de brazo? Radial. Ya está. 8. ¿Cuál es el músculo que le lleva a 90 grados el hombro? 90 grados. Del deltoides. ¿Ya está? ¿Deltoides? ¿No es deltoides? Más de 90 grados. Más de 90 grados. O sea, ya, ahí... No lo puedo mirar. A ver. Cerrato... Entonces sí me equivoqué. No, entonces sí me equivoqué. No era el trapecio lo que te dije, era el cerrato mayor. Sí es el cerrato mayor. Sí, está bien. Es el que te va a elevar más de 90 grados. Sí. ¿Qué nervio cruza la arteria braquial? Ya. ¿Qué nervio cruzaba, te acuerdas, la arteria braquial o arteria humeral en el brazo? ¿Te acuerdas que te dije que lo cruzaba en X y todavía te ponía 3 porciones, ¿no? Interno, detrás y externo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te ponía eso? ¿Sí? Sí, les hice un dibujo, recuerdo. Nervio mediano. Siempre recuerda, el nervio mediano es el único que cruza en X a la arteria humeral. Y en brazo, pues. En brazo. 10. ¿Qué músculo es el principal rotador lateral del brazo?
rotador lateral del brazo. Infra, a ver, no es redondo, me da, ¿no? Sí, el único que sería ahí sería el infraespinoso. Ah, fue el infraespinoso. Por ahí tendría que hacer ah, ya, en la número 13 vamos a tener que hacer una corrección porque inclusive en el mismo video que yo vi esto es de Luisa Medic. Ahí el mismo doctor decía que lo corrijan en la número 13. Ahorita vamos a ver. Ya, 11. ¿Qué músculo es el principal flexor del codo? No vas a decir bíceps braquial. Braquial anterior. ¿Ya? Braquial anterior. ¿No hay? Bueno, braquial nada más. Braquial o braquial anterior. ¿Ya? Sería la alternativa. Ok. Ojo, porque el bíceps braquial, el bíceps es flexor, pero también es. ¿Qué te decía? Supinador. Supinador. ¿Ya? Pero el principal flexor es el braquial. O braquial anterior siempre. ¿Qué músculo es el principal extensor? No es extensor. Extensor del codo. Tríceps, ¿no? Tríceps, claro que sí, tríceps. Y ahí en la 13 dice cuál es el principal músculo rotador medial del brazo. Ahí tiene que hacer una corrección. Si bien es cierto, quien te podría ayudar a hacer la rotación medial, te podría ayudar, he dicho, no que sea el principal, es el redondo mayor. Porque el redondo mayor, ¿dónde se insertaba? Labio interno de la correa bicipital, ¿no? Entonces se inserta, si esa se contrae, podría ayudarte un poco. Pero más que todo su función es llevar el brazo hacia atrás o extender el brazo. Pero ¿quién es el principal rotador medial? A ver, ¿quién me ayuda? Es un músculo que se origina en escápula. El subescapular. El subescapular porque se iba a insertar, ¿te acuerdas dónde? En el troquín, ¿no? Trocánter, troquín. Ajá. En el troquín, o sea, en la parte anterior. Y justamente viene de atrás hacia adelante. Y si se contrae, ¿qué haces? Rotas, ¿no? Rotas hacia adentro, rotación medial. Entonces ahí recuerdo que le dijo el doctor que tenía que hacer una corrección. Tienes que poner subescapular. Ese es el principal músculo rotador medial. A ver, dice, un paciente se cae apoyado en la mano. Presentó fracturas de los huesos, dice, ganchoso y pisiforme. Ya está, pues, ¿no? Que ocasiona una lesión nerviosa. En el examen clínico, ¿qué región de la mano presentará atrofia? A ver, ganchoso y pisiforme primero. ¿A qué nervio lesiona? Cubital o ulnar. ¿Y eso a qué eminencia inerva? ¿Tenar o hipotenar? Hipotenar. Entonces, hipotenar. Vas a presentar atrofia de la región hipotenar. Eso te pueden poner así también las preguntas como casos clínicos y nada más. Pero lo que pasa es que simplemente sepas tu anatomía nada más. Dice, un paciente presenta debilidad marcada para realizar abducción del brazo hasta los 90 grados. Antecedente de fractura que ocasionó lesión nerviosa. ¿A qué nivel presentó la fractura? Muy bien. Claro, pues. Circunflejo, ¿no? Ya está. 3. Paciente diagnosticado de síndrome de Klumpke. Le realizan una electromiografía con resultado de lesión nerviosa. ¿Cuál es el nervio lesionado? Cubital o ulnar, ¿no? Klumpke, ya sabes, el tronco primario inferior. Raíces C8 y T1. Ulnar es el más comprometido. Ulnar o cubital. ¿Cuáles son los músculos bipinados en la mano? A ver. Bipinados en la mano. ¿Qué interóseo? ¿Qué dice el resto? Apoyo de gente. Sí, pues, a ver, no lo veo seguro, ¿sabes? Mira. ¿Cuál es Y a Nante nomás te lo he puesto, ¿ah? A Nante nomás te lo he puesto. el...? ¿Qué es eso? Lumbricales. ¿Interóseos o no interóseos? ¿Estos son los interóseos? Palmares, son el número 3. ¿Y los interóseos dorsales? 4. ¿Cómo son? Y acá está más... ahí está. Estos son palmares, unipinados, dorsales, todos bipinados. Y de los lumbricales, los dos primeros unipinados y los tercero y cuarto bipinados. Entonces... No. Vamos con el
Ya. Ya. Ahí ya pasamos eso, ya, acá estamos. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Bipinnado. Interóseos dorsales. Dorsales. No te olvides, ¿no? ¿Cuál es el nervio que permite que separemos y juntemos los dedos? Separemos y juntemos los dedos. No, quiero. ¿Cuál es el nervio? Porque me cubital, el cubital y cubital motoramente me inerva tanto a los interóseos palmares como a los dorsales. Entonces, la acción de ambos, nervio, cubital, ¿no? Cubital, ahí ya no te han puesto ulnar, ¿no? Y ahora se está como cubital. ¿En qué músculo se encuentra el arco de Frosch? Ya, ahí está, pues mira, antes se lo dije, ¿ah? ¿Supinador qué? Supinador corto. Arco de Frosch es supinador corto, ¿ya? 7. ¿Qué músculo es uno de los formantes de la tabaquera anatómica? A ver. Extensor largo del pulgar. Bien. ¿Cómo no? Sí. Ok, a ver. 8. La arteria que participa en la formación del arco palmar profundo. Arco palmar profundo. Radial, te decía, radial propiamente dicha, radial. ¿Con quién? Con la cúbito palmar. ¿Te olvidas? La infiltración de lidocaína, ¿de qué dedo en la mano habrá un triple bloqueo nervioso? ¿Qué? La infiltración de la lidocaína, que es un anestésico. ¿De qué dedo de la mano hará un triple bloqueo nervioso? Triple bloqueo nervioso. A ver, bloqueo sensitivo, bloqueo motor. ¿De qué dedo? Supongo que el anular. A ver, anular. Sí. ¿Por qué anular? Anular es mitad-mitad. Anular es mitad-mitad para el cubital, mitad-mitad para el mediano. Y también por detrás, radial. Ese es. Porque, ¿cómo se llama? La lidocaína es un anestésico. Obviamente, aquí te van a afectar sensitivamente. Anular, por eso te decía, es importante el anular. Por delante sí era mitad para el mediano y mitad para el cubital, pero por detrás, radial. Y acá en la parte superior, mitad-mitad igualito. Triple bloqueo nervioso, entonces será para él anular. 10. ¿Cuál será el dedo que mantenga íntegra la sensibilidad si se realizara un bloqueo del nervio radial? Bloqueo del nervio radial. ¿Cuál sería? ¿Cómo era? Entonces Yo diría meñique. Porque el meñique íntegramente, ¿por quién está inervado? Claro, por el cubital, íntegramente. Porque acuérdate que decíamos que en la parte posterior, el radial iba para cada uno de estos, bueno, para esos no, sino para eso de acá. Radial, hasta acá, hasta la base, y de ahí ya venía mitad-mitad. En la parte posterior primero. Mejor vamos a ver ahí. Ahí está. Esa es parte posterior, señor. Pero íntegramente, solito, ¿quién? Meñique. Tanto en la parte posterior como en la parte anterior. Mira. Tanto posterior como anterior. Cubital. Está solito, ¿ah? Uy. ¿Qué pasó? Ah, ya se salió, se salió. De emoción. Se salió, pero ya estamos en la última ya. No, en la penúltima. Ya está, entonces, ¿quién es? El meñique, ¿no? El meñique. ¿Qué se puede hallar en el examen clínico de un paciente que presenta síndrome del canal de Guillain? ¿Quién pasa por el canal de Guillain? ¿Qué nervio? Te dije, ¿ah? A nivel del pisiforme. A nivel del pisiforme y se dividía en dos ramas. Una sensitiva, superficial y una profunda y motora. En mano, el más importante en mano. Cubital, ya, gracias. Entonces, ¿qué podrías o qué? Mano en ráfaga, bueno, tiene que ser en garra. Ráfaga, es en garra, ya, no en ráfaga. O de repente, a menos que sea otro nombre que le den, ¿ah? A menos que de repente es otro nombre que le dan. Pero es mano, pédula, mano en gota, son lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Pero ¿esa es lesión de qué nervio? Mediano. No, mediano, ¿qué hablo?
¿Cómo que mediano? Radial. Yo lo sigo. Le sigo nomás, le sigo. Ya, lo último. ¿Qué músculo tiene comprometido su función en la mano del predicador? Es decir, predicador. Y que te haga la mano encima.